Dios te bendiga, amado hermano. Qué bueno que podemos vernos otro próximo domingo. Y qué bueno también que estamos de cumpleaños. ¿Cuántos años cumple la iglesia Vida Nueva? 10 años. Todavía es una niña. ¿Que 10 años qué cosa es? Pero esperemos que el Señor haga grandes cosas y el Señor se glorifique en medio nuestro. Entonces estamos muy contentos por cada uno de ustedes en esta tarde y estamos muy contentos porque podemos alabar a nuestro Dios y celebrar que el Señor nos concede una iglesia. Cuando yo me convertí, yo reiteraba mi oración a Dios y decía: Señor, gracias por la iglesia. A mí me hace tanto bien la familia cristiana, y cuando hay una iglesia que se está encaminando fielmente con Dios, eso es algo que a mí me consuela, que a mí me bendice, que a mí me alegra. Así que hoy por la mañana le dije a mi esposa: qué alegría tengo de ir para la iglesia. Y estoy tan contento de tenerles aquí. Así que vamos a hablar un poquito del tema de la iglesia. Vamos a abrir la Biblia en un pasaje muy conocido que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13 en adelante. La confesión de Pedro. Dice la Biblia: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Oremos. Señor, muchas gracias por la preciosa oportunidad de que exista esta iglesia local Vida Nueva. Gracias por cumplir un año más de vida, de existencia como iglesia. Gracias que tú estás en medio nuestro. Tú estás obrando para bendecir esta iglesia, para que esta iglesia prospere. Tú eres el Dios que edifica la iglesia. Te pedimos de una manera muy especial que tú puedas bendecir a cada persona que ha llegado a este lugar. Que algunos traen luchas, tienen pruebas, tienen dificultades. Señor, algunos están luchando con la enfermedad, otros están luchando con problemas económicos, con problemas legales. Señor, asiste a tu pueblo, asiste a tu iglesia y obra de esas maravillas que solo tú puedes hacer. Glorifícate en medio de la iglesia Vida Nueva y concédenos, Señor, prosperidad espiritual sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Algunos pensamientos que quisiera compartir acerca de la iglesia. Este tema tan importante. Sabe, amado, que yo creo que hay muchísimas personas, a pesar de que el cristianismo es algo tan antiguo y que tantas personas tienen la labor de ser portavoces de las cosas del Señor. Sin embargo, yo creo que hay gran a veces confusión en la mente acerca de qué cosa es la iglesia. Y por ejemplo, muy comúnmente se piensa que la iglesia es el edificio.
Y entonces algunos dicen, bueno, si no hay edificio, pues no hay iglesia. Algunas veces alguna persona va a visitar, se le invitó a participar en la iglesia y entonces dice, ¿y tienen iglesia? ¿Qué quiere decir? Si tienen una construcción, si tienen un templo, si tienen un local. Y también hay gente que cree que recomienda la iglesia porque sin duda, por ser la iglesia algo del Señor, pues esto es algo bueno, esto es un proyecto divino, un proyecto del cielo. Pero hay gente que cree que la iglesia es un proyecto educativo. Entonces dice, ve para la iglesia que ahí tú vas a encontrar una gente chévere, educada, con un civismo mayúsculo y que te trata de una manera tan cortés, y entonces cree que la iglesia es una cuestión de comportamiento. Y así nosotros pudiéramos nombrar, esos son solamente 2 ejemplos de los muchos ejemplos que hay. Otro por ejemplo, que pudiéramos agregar es que la iglesia es un lugar para fraternidad. Y entonces, ¿no? La iglesia es un lugar más de encuentros donde socializamos. Y por supuesto, la iglesia es bueno que tengamos un local. Amén. Nosotros vamos a tener el nuestro porque Dios es un Dios de milagros. Necesitamos un local, pero la iglesia no es el local. Y por supuesto que el evangelio culturiza, el evangelio educa, el evangelio hace que la gente sea en todos los aspectos de su vida alguien mejor. Pero el evangelio no se reduce a culturizar ni a que la persona hable mejor, ni sea cívicamente, tenga un comportamiento agradable. La iglesia tampoco se reduce a fraternidad, porque ¿cuántos clubes fraternales hay en este mundo? ¿Y cuántas instituciones y cuántos lugares hay que están proveyendo para que la gente se esparza y tenga contacto con otras personas? La iglesia sucede eso, y de una manera magistral, porque Dios está en medio de la iglesia, pero la iglesia tampoco se reduce a tiempo fraternal. Quizás a lo mejor hasta algunos de nosotros en esta tarde pudiera aportarme algunas de las opiniones que hay en cuanto a qué es la iglesia. Ahora, nosotros aquí encontramos un diálogo del Señor con uno de sus discípulos. Y la iglesia está estrechamente relacionada con Cristo. Si está Cristo, hay iglesia. La iglesia no tiene que ver con números. Porque la iglesia es una colectividad que puede ser de 3 sencillamente o 2. Y ahí hay iglesia. Por eso Cristo dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dice? ¿Alguien lo puede completar? Ahí estoy yo. Así que por eso hay iglesias que comenzaron en una casa y eran 2 personas ahí orando, estudiando la Sagrada Escritura, pero había iglesia porque Cristo estaba en medio de esa reunión y esa gente pertenecía a Cristo. Y tú sabes dónde podemos garantizar que no hay iglesia, donde Cristo no es el centro, donde Dios no es el centro. La iglesia es una cuestión de Dios en la gente. Y eso fue una preocupación del Señor Jesucristo con sus discípulos. El Señor se encargó de instruirlos en la palabra de Dios y también de que ellos vieran manifestaciones del poder de Dios. Así que en todo el seminario en que los discípulos pasaron, ellos debajo de una mata, allí el Señor se sentaba con los discípulos y le daba toda una clase magistral, como solo Cristo puede hacer, del reino de los cielos, de los proyectos celestiales, de lo que Dios podía hacer. Y después que le daba la enseñanza, le decía, ahora ustedes van a ver cómo es esto en la práctica. Y salía, echaba fuera a los demonios, sanaba a los enfermos, hacía que los alimentos se multiplicaran, y el Señor hacía cosas maravillosas. Pero Él estaba instruyéndolos de manera especial para que interpretaran quién era su persona. Y ellos en la carrera de la vida cristiana a veces no interpretaron quién era Cristo. A veces el Señor les instruyó, a veces el Señor hizo manifestaciones del poder de Dios y ellos no interpretaron. Por ejemplo, cuando Jesús va en la tormenta, hemos hecho alusión a eso en otros mensajes. Cuando el Señor iba en la barca con los discípulos y se formó aquella gran tempestad. ¿Cuántos se acuerdan de ese pasaje de la Biblia? Dice la Biblia que
que Jesús iba durmiendo y los discípulos le cayó un susto allí enorme y se formó una gritería y Pedro, Señor, sálvanos que perecemos. Y entonces dice que el Señor se levantó del sueño y dice que reprendió los vientos del mar y se hizo grande bonanza. Y entonces dice la Biblia al final de ese texto que ellos dijeron, ¿quién es este hombre que aún el mar y los vientos le obedecen? Así que después de algunos seminarios no habían entendido. Por eso nosotros no podemos cansar de hablar del Señor y de su palabra, porque aunque haya mucha gente que pueda recitar textos de la Biblia, a veces incluso esos textos tienen verdades espirituales que no hemos llegado a comprender. Y por eso el Señor reitera las verdades espirituales. Y nosotros, los portavoces de Dios, también tenemos que reiterar las verdades espirituales. Y entonces Jesús está sentado con los discípulos en este texto que acabamos de leer y dice Jesús, ¿quién dice los hombres que soy yo? Y ellos veían el noticiero y ellos consultaban en internet porque ellos estaban informados de cuál era la última. Entonces dice, no, unos dicen que es Juan el Bautista y otros dicen que es Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Ellos estaban informados. Es bueno estar informado, hay que informarse porque además de eso, la Biblia profetiza acontecimientos que nosotros vamos verificando, lo que la Biblia predice, lo vamos verificando cuando los hechos van aconteciendo. Así que es bueno estar informado, eso era algo maravilloso, pero había una pregunta más importante, y esta pregunta es la determinante, esta es la que le da el aprobado del examen que el Señor le está haciendo a los discípulos. Y Él le dice, mira cómo dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y aquí está la clave. Porque si ellos hubieran estado desinformados, si ellos no hubieran estado al tanto de las noticias, si ellos no hubieran estado al tanto de la opinión popular de quién era Cristo, eso les repercutía. ¿Tenía algún problema eso? No tenía problema. Pero si ellos no estaban claros de quién es Cristo, eso sí es problema. Entonces, ¿quién soy yo? Dice Cristo a los discípulos. Y ustedes saben que en la familia cristiana hay todo tipo de carácter, ¿verdad? Hay algunos que somos con la manteca dormida, otros que son candela, otros que son amorosos, otros que son más secos. ¿No es verdad? Y en esta familia de 12 discípulos estaba el apóstol Pedro, que tenía fuego en la sangre. Después de ver el evangelio, Pedro siempre, unas veces metía la pata, como decimos, y otras veces acertaba. Esta ocasión acertó. Cristo dice, ¿quién dice los hombres que soy yo? Y saltó Pedro. Y dice la Biblia, mira allí como dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres. Hoy hemos hablado de que el cristiano, el cristiano cree en la felicidad. ¿Cómo se acuerdan de eso? Porque Jesús le dijo, Pedro, tú eres dichoso, tú te puedes considerar alguien privilegiado. El Señor alabó que Pedro pudo interpretar quién es Cristo. Cristo es el Salvador del mundo. Cristo es Dios hecho hombre. Y entonces, como en el pasado había muchas opiniones a nivel popular, también en el presente hay muchas opiniones. Cristo fue un político, fue un buen hombre, fue un filósofo, fue un filántropo. Hay 1000 opiniones. Pero lo más importante, y es la que a usted y a mí nos debe preocupar, es que nosotros interpretemos quién es el Señor Jesús. Porque de allí depende la salvación. De allí depende que seamos iglesia. De allí depende de que haya futuro. Y de ahí depende de que Dios se meta en nuestros asuntos. Porque a veces nosotros creemos que es una cuestión de nombre. Usted dice, hay gente que va a prácticas que no son de Dios y dice, no, pero todo lo que hicieron ahí fue en nombre de Dios. Sí, pero no es asunto de nombre. Es asunto de nombre, colateralmente, y es asunto también de los métodos divinos. Tiene que coordinar el nombre con lo que Dios manda. Porque hay gente que mata en nombre de Dios. ¿Tiene que ver algo con el homicidio con Dios? Evidentemente que no. Entonces es un asunto de que nosotros interpretemos la persona divina, y interpretando quién es el Señor, interpretamos cuáles son los métodos de Dios. Porque, mire, yo me llamo Orlando. ¿Cuántos Orlando hay? Un camión. Muchísimos Orlando. Ah, pero yo tengo ciertas características en mi persona que el Señor me las ha dado.
Y entonces usted no puede pensar, no, es una cuestión de Orlando. Porque usted sale por ahí y encuentra unos cuantos Orlando que no tienen nada que ver conmigo. Y entonces, muchas personas, cuando se trata de nombre, pueden pensar que decir el nombre con eso basta, o decir Dios con eso basta. No, no, no. Cuando nosotros interpretamos la persona, no solamente entendemos una cuestión de nombre, sino que entendemos los atributos, las características, la personalidad, la forma de conducirse tal persona. Cuando yo tengo amigos y lo calumnian o algo, pero yo conozco a ese amigo y yo conozco de lo correcto que es, y dice, no, dice que hizo esto. Yo decido, ese no es mi amigo, ese no pudo hacer eso porque yo lo conozco. Entonces, cuando nosotros conocemos a Jesús, interpretamos la persona de Jesús, hay ciertos atributos, hay ciertas normas, hay ciertas características, hay ciertas metodologías que acompañan conocer a Jesús. Entonces, cuando Pedro aquí está diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor dice, bienaventurado es, y el Señor le alaba, es porque Pedro está haciendo una interpretación de Cristo acertada o desacertada. Evidentemente, Pedro estaba haciendo una interpretación correcta de la persona. Él era el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, Dios hecho hombre. Y entonces dice la Biblia que el Señor lo alaba, pero al mismo tiempo le dice cuál es el origen de la luz espiritual que él ha recibido. Cualquiera de nosotros que tengamos cierta luz de Dios, que hayamos interpretado algo de las maravillas del Señor, no debemos darnos golpes en el pecho diciendo, no, es que yo soy una persona muy inteligente, yo soy muy capaz, yo estuve en la universidad. No. Porque mira lo que dice Jesús. Mira lo que dice Jesús a Pedro aquí en el versículo 17. Bienaventurado es Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Qué quiere decir carne y sangre? Otro ser humano. Esto no tiene origen humano, dice, sino mi Padre que está en los cielos. La única manera de nosotros interpretar la persona de Dios es que el Señor nos lo sople. Es que el Señor nos alumbre. Es que haya una actuación divina. Por eso nosotros, para interpretar las cosas de Dios, necesitamos a Dios. Para interpretar lo de Dios, tiene que ser Dios mismo ayudándonos a interpretar. ¿Quién es el mejor intérprete de la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Quién es el mejor intérprete de la persona de Cristo? El Espíritu Santo. Dios nos alumbra, el Padre, Dios actuando para que nosotros podamos comprender. Yo les he contado de aquel suceso que aconteció en la universidad, del profesor que estaba burlándose del alumno y diciéndole que la Biblia era una cuestión sin sentido. Y dice, yo lo he leído muchas veces y no entiendo nada. Yo soy una persona, yo soy un intelectual, yo soy una persona instruida por hablar de la Biblia y ese es un libro sin sentido. Y entonces el alumno cristiano dice que saltó y le dijo, profesor, ¿usted sabe lo que pasa? Que la Biblia es la carta de Dios a los cristianos y usted está equivocado por correspondencia. Esa carta no es para usted. ¿Por qué? El cristiano tiene el Espíritu de Dios y Dios le ayuda a que cada día usted conozca más al Señor y el Señor le alumbre más. Pero aún en los inicios de la vida cristiana, cuando no somos cristianos, usted tiene que ser ayudado por el Señor. Nunca usted puede enfrentarse a interpretar la misma palabra de Dios basándose en su inteligencia, en su capacidad intelectual, sino que es necesario que nosotros entendamos que Dios puede ayudarnos a interpretar. Y el Señor se lo deja saber a Pedro para que Pedro no se enorgullezca mucho. Pedro no se ponga orgulloso por encima de los discípulos y le diga, ¿se fijaron cómo estoy? No. Dice, esto que tú has recibido es de Dios. Y entonces dice, yo te digo que también que tú eres Pedro, que la palabra Pedro quiere decir piedrecita. Y lo que tú has dicho de que yo soy el Hijo del Dios viviente, de que yo soy el Cristo, el Salvador del mundo, sobre eso yo voy a fundamentar mi iglesia. El Señor fundamenta la iglesia sobre Cristo, sobre la salvación, sobre el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Sobre ahí está fundamentada la iglesia. Por eso la iglesia tiene futuro. Les dije el otro día a aquella persona que dijo, si la iglesia no se ajusta a este mundo, va a desaparecer.
No sabe esa mujer lo que está hablando, porque la iglesia tiene muchos siglos, la iglesia se ha enfrentado a todo tipo de ataques, pero la iglesia que está sobre la roca Jesucristo no puede ser vencida. Entonces dice, yo también te digo, sobre esa roca edificaré mi iglesia, el planteamiento que Pedro había dicho, y edificaré mi iglesia. Fíjate, ¿quién es el que edifica la iglesia según dice ahí? El Señor. Porque es muy importante entender que solo Cristo edifica la iglesia. Nosotros nunca podemos contentarnos con edificar la congregación. Porque hay gente que son maestros construyendo congregaciones y le saben al marketing y le saben a las relaciones humanas y le saben a la psicología y enredan a la gente y tienen una multitud. Pero si eso que esa persona está haciendo es según Cristo, está edificándola a él, no Cristo. Y aquí dice Cristo, sobre eso yo edificaré mi iglesia. Por eso la Biblia habla del Señor como fundamento, como la piedra angular, dice la epístola del apóstol Pedro. El Señor edifica la iglesia porque el Señor es el Salvador. El Señor es el que tiene los recursos espirituales. El Señor es el que tiene las posibilidades de que la gente se convierta en hijo de Dios. Y entonces no es muy importante eso, porque si nosotros nos contentamos con ser congregación, estamos cambiando a la gente de geografía y sacándolo de los lugares obscenos y de los lugares donde se hacen cosas que a Dios no le agrada, y los traemos y los tenemos aquí congregados, pero quizás no sea iglesia, porque la iglesia es Jesucristo. Y hay iglesia cuando Jesucristo está en las personas. Por eso es muy importante la interpretación que hagamos de Él, de su persona. Entonces dice aquí, mira qué lindo. Mira, un detalle interesante. Aquí está hablando de la iglesia universal, porque dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso está en singular, está hablando de una iglesia, mi iglesia. Porque todos los cristianos de todo el mundo, no importa el apellido que tengan, pentecostal, bautista, metodista, todo el que haya tenido un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo, todo el que haya interpretado verdaderamente quién es la persona de Cristo, el Salvador del mundo, y se ha acogido a Él, es iglesia. Y la iglesia del Señor está esparcida en el mundo entero. Y dice la Biblia aquí que esa iglesia universal, esa iglesia auténtica, esa iglesia genuina que está comprometida con Cristo, esa iglesia, ni las puertas del Hades prevalecen contra ella. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? El infierno con todo su ejército no puede contra la iglesia del Señor. Y eso debe dar ánimo en esta tarde. Amado hermano, cuando usted es iglesia, ni el infierno completo puede con nosotros. Entonces dice aquí, ahora, una cuestión muy importante es que la iglesia universal está compuesta de todos los creyentes, pero hay iglesias locales. El Señor dice que la iglesia universal no desaparecerá, pero las iglesias locales pueden desaparecer. Porque la Biblia usa la palabra iglesia en singular, iglesia, y usa la palabra iglesia en plural, las iglesias. Por ejemplo, usted puede consultar su Biblia en el capítulo 2 de Apocalipsis. Ahí habla de las 7 iglesias. ¿Cómo se acuerdan de eso? Esmirna, Éfeso, esas eran iglesias locales. Y hubo una alerta para algunas de esas iglesias, porque algunas de esas iglesias se habían separado de Cristo, se habían separado del modelo, habían dejado de interpretar correctamente las cuestiones espirituales que vienen de Dios, y entonces Él los alerta porque como iglesia corrían peligro. Una cosa también muy importante que el Señor nos enseña es que, porque las iglesias locales, nosotros vemos visiblemente y nos parece que todo el mundo que está en la iglesia es iglesia. Pero la iglesia local está compuesta de los verdaderos y de los que no son cristianos. Visiblemente decimos, es la iglesia. Y la universal es invisible en el sentido de que no podemos discernir auténticamente todos los que son auténticos hijos de Dios, pero sabemos que están en todo el mundo. Entonces la iglesia local tiene allí los que son congregación y los que son iglesia.
Tenemos que aspirar a ser iglesia. Porque la gente mira a toda la multitud y dice, no, esa es la iglesia tal y tal, y dice el nombre. Pero eso no quiere decir que todos los que están ahí, ¿verdad? Hay multitudes muy grandes en iglesias, multitudes. Ahora, no todo el que está ahí es iglesia, todo el que, a lo mejor, todos forman una congregación, pero la iglesia es los que están con el Señor, los que son salvos, los que han interpretado la persona de Cristo. Y mira, hay una lucha. Yo tenía una lucha con algunos hermanos en mi iglesia que ellos querían borrar las iglesias locales. No, solo teníamos que hacer una sola iglesia. Ellos tenían un interés tan grande en que borrar las iglesias. Tenemos que ser uno solo. Y yo, pero muchacho, no te des con esa lucha, que si el Señor fue quien instituyó las iglesias locales y mandó a predicar a diferentes lugares, y allí se hacía una iglesia que pertenecía a una región. Y lo que va a definir que sea una iglesia fiel no es que estemos todo el mundo metidos bajo un mismo techo, no es que todos tengamos el mismo apellido, es que todos hayamos interpretado quién es Cristo y que estemos interpretando correctamente la Sagrada Escritura y estemos apoyándonos en los recursos que el Señor pone a nuestra disposición. Pero además, ¿cuántos saben que la Biblia habla de proyectos satánicos y de proyectos anticristo al final de los tiempos? ¿Cuántos saben eso? La Biblia no habla. Y tú sabes lo que ha estado interesado Satanás en lograr una mega iglesia mundial bajo un solo liderazgo. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque si Satanás logra hacer una mega iglesia mundial bajo un solo liderazgo, él sabe que confundiendo al líder se confunde la iglesia. Que echando a perder esa iglesia se echó a perder el cristianismo. Pero el Señor es más inteligente. Y por eso nosotros tenemos que dejarnos guiar por Él. Porque pueden haber iglesias echadas a perder. Hay iglesias echadas a perder. Hay iglesias que no están predicando el Evangelio. Hay iglesias que no están interesadas en las almas. Hay iglesias que no les interesa la Sagrada Escritura. Pero nosotros queremos ser una iglesia que interpreta a Cristo y está fundamentada sobre la roca. ¿Cuánto podemos decir amén? Y aunque a otros se echa a perder, nosotros estamos tratando de ser gente que conserva todo lo que el Señor dice. Y que hace todo lo que el Señor dice. Y que verdaderamente Dios está en nuestra familia. Dios está en nuestros asuntos. Dios está en nuestra vida. Y así nosotros podemos mirar, sí, se están echando a perder muchas iglesias. Pero nosotros somos otra iglesia local que estamos luchando para que Cristo sea el centro de esto y para que Dios obre en cada uno de nosotros. Así que mira qué lindo esto. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Eso quiere decir que puso allí. ¿Tú sabes qué es lo que abre las puertas para el reino de los cielos? Cuando Cristo dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Eso es la predicación del Evangelio. Dar las llaves del reino de los cielos es la predicación del Evangelio. Él dice, yo pongo en tu mano este mensaje de salvación. Y esta es la llave. Toda la persona que tiene la predicación del Evangelio, la auténtica, y la predica, abre las puertas para otras personas para el reino de Dios. Eso es la llave. Cuando nosotros predicamos el Evangelio fielmente, estamos abriéndole la puerta de la salvación a mucha gente. Pero muy importante que nosotros prediquemos el Evangelio tal y como la Biblia dice. No, el Evangelio mío es a mi manera. Eso no funciona. No, esto es que me gusta a mí. Eso no funciona. Porque tiene que ser el que le gusta a Cristo. Y dice la Biblia, mira lo que dice la Biblia aquí en la Epístola a Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 18. Mira lo que dice la Biblia. Voy a leer a partir del versículo 16. Este pasado miércoles en el culto de oración compartimos algo de este pasaje. Dice allí en el versículo 16, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad, porque la salvación de la que nosotros podemos disfrutar es por el deseo divino, es por la voluntad de Dios. Nadie le podía imponer a Dios salvarnos. No, eso es un deseo de Dios. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer. Este nacimiento aquí no está hablando del nacimiento físico.
Esto no se trata de cuando saliste de la barriga de tu mamá. Este se trata del espiritual. Él de su voluntad nos hizo nacer. Y mira, ¿tú sabes cómo los hizo nacer? ¿Cómo los hizo nacer? Dice ahí. ¿No está mirando la Biblia? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. ¿Qué palabra es esa? La de Cristo, la Biblia, el Evangelio, por la palabra. Ah, pero esa palabra sigue, se le añade algo más. La palabra de verdad. Un evangelio embarajado, un evangelio adulterado, un evangelio tergiversado, no hace función salvadora. Fíjense si eso es serio. Sí, hablan de Dios, pero dijimos que no solamente se trata del nombre, sino del método. Si nosotros decimos, no, esta brujería que estoy haciendo en el nombre de Dios, podemos vociferar a Dios que Dios no se va a empatar contigo ni tú con él. No. Usted dice en el nombre de Dios, pero ¿qué es lo que el Señor dice? Mira, ora para que los enfermos se sanen, ora para que esto, porque la metodología divina, por ejemplo, por decir una, es la oración y todo lo que el Señor dice. Entonces, ¿cómo la gente se puede salvar? ¿Y cómo hay iglesia verdadera? La palabra de verdad. Según lo que Dios dice, no adulterado, para que seamos primicias de su criatura. ¿Tú sabes qué quiere decir primicias de su criatura? Porque la Biblia dice que el proyecto salvador de Dios incluye a la naturaleza. Eso lo dice Romanos capítulo 8. Usted lo puede revisar después al final del capítulo. Que la creación gime con dolores de parto, dice la Biblia, pero que será liberada de esa corrupción de la que es víctima. Pero nosotros somos la primicia. Por eso dice, los que son salvos, los que se convierten en hijos de Dios ahora, son las primicias. Es lo primero, lo que el Señor está salvando, lo que el Señor está rescatando. Y esa fue una conversación. Esto del nacimiento que habla aquí, fue una conversación de Cristo con un religioso. ¿Cómo se llamaba ese religioso? ¿Alguno de ustedes se acuerdan? Nicodemo. Eso está en Juan capítulo 3. Vamos a mirar allí para que tú veas cómo somos iglesia. Juan el Evangelio, no la epístola. Juan el Evangelio capítulo 3, el cuarto Evangelio. Mira lo que dice Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Tú sabes quién era Nicodemo? Nicodemo era un judío, un principal, un hombre erudito, estudioso del Antiguo Testamento. Nicodemo oraba, Nicodemo leía la Biblia, Nicodemo participaba de cultos de adoración, Nicodemo ayunaba, Nicodemo diezmaba, pero Nicodemo no era cristiano. Un hombre íntegro, hasta lo que él podía dar, pero Nicodemo no tenía la experiencia de haber entrado a formar parte de lo de Dios, de la iglesia, del pueblo. Dice aquí, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Fíjense, este no era un mentecato, este era un hombre de relevancia. Este vino a Jesús de noche. ¿Tú sabes por qué vino de noche? Porque Jesús había cogido una mala reputación. Y entonces dice Nicodemo, déjame ver cómo yo entro aquí, que nadie se dé cuenta de que estoy con Cristo. Hay gente que dice que nadie se dé cuenta que voy para la iglesia, que nadie se dé cuenta que tengo la Biblia bajo el brazo. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Pero fíjense, tenía una idea muy cortica todavía, maestro. Pero Jesús es más Dios y es Salvador. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús. Fíjate, Jesús hizo como que no le hizo caso. Yo tengo algo que decirte, Nicodemo, y no podemos dejar este diálogo, no podemos dejar esta conversación si no te digo lo que tengo que decirte. Respondió Jesús y le dijo, de cierto digo, que el que no naciere de nuevo, porque todo el mundo nace físicamente, no hay ninguno que lo trajo a la cigüeña.
Todo el mundo nace físicamente, pero hay un segundo nacimiento que el Señor dice que es el que define nuestra eternidad con Dios, que es el que define que Dios esté con nosotros, que es el que define la salvación. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira lo que pasa. Mientras Mateo estuvo en el vientre de María Isabel, ¿usted cree que pudo respirar el aire que estamos respirando? ¿Usted pudo coger este airecito acondicionado que estamos cogiendo en esta tarde? Él pudo oler los buenos perfumes que ustedes se echan. Él puede ver la belleza de la naturaleza. ¿Por qué no lo puede ver? Porque no ha nacido. Y ahí en el vientre hay tremenda oscuridad. Y los que no nacen de nuevo están en oscuridad espiritual. Pero cuando tenemos la experiencia, porque nacer de nuevo es convertirse, ser cristianos, e interpretar la persona de Cristo, cuando eso acontece, nacemos. Y dice aquí, no puede ver el reino de Dios, porque sé que el que nace espiritualmente empieza a ver las maravillas de Dios. Un amigo que él salió de un mundo muy oscuro, pero él conoció al Señor. Y un día me senté en la puerta en el quicio de la puerta de la casa de él. Y ese hombre, un hombre altísimo que había unos metros, fuerte, ahí empezó a dar gritos y a llorar. Y me dijo: Orlando, después que yo tuve el encuentro con el Señor, yo estoy fascinado, se cayeron unas escamas de mis ojos. Dios está actuando en este mundo, Dios está actuando en mi vida. Yo estoy viendo movimientos divinos y eso está ocurriendo a mi alrededor y yo no me había dado cuenta, yo no me percataba. Porque ser cristiano es abrir los ojos, ser iglesia es tener ojos para discernir, es tener ojos para ver las realidades espirituales. Hay iglesias que quieren estar tapadas y que no quieren evaluar la realidad de este mundo y que no quieren evaluar los comportamientos humanos. Pero ser fiel a Dios es tener la Biblia como la guía. Y la Biblia para el cristiano se convierte en unos espejuelos. ¿Qué pasa si yo me quito este espejuelo? ¿Está claro lo que pasa? Pero la Biblia son los espejuelos espirituales. Y ahí evaluamos y vemos las maravillas de Dios. Porque tenemos al Señor y todo lo del Señor. Su palabra, su espíritu, la experiencia de la conversión. Pero mira, una cosa más. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Estaba perdido Nicodemo, ¿verdad? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjate, porque no solamente se trata de ver, se trata también de entrar. Cuando nosotros nacemos y tenemos la experiencia, interpretamos como interpretó Pedro a Cristo, no solamente vemos las maravillas de Dios y disfrutamos el movimiento de Dios, sino que también entramos. Y somos partícipes de lo que Dios empieza a hacer. Gloria a Dios. Somos partícipes. Dios no solamente hace cosas en este mundo, las hace en mí, porque se mete en mi familia, se mete en mi vida, se mete en los negocios, se mete en los asuntos y ando con Dios. Entonces es entrar. Ahora, ¿qué tuve que hacer yo para nacer en la familia de los Mansos? Nacer. ¿Qué tuvieron que hacer ustedes para estar en la familia de los apellidos que ustedes tienen? Nacer. Para ser parte de la familia de Dios y tener al Señor como Padre. Porque Dios es Dios de todo el mundo. De los que lo quieren y los que no lo quieren. Dios está por encima de la creación. Pero no, Dios no es Padre de todo el mundo. Amén. ¿Tú sabes quién tiene a Dios por Padre? La iglesia. Amén. Gloria a Dios. Yo les he contado. Yo me convertí. Y ahora sí, cuidado conmigo. Yo caminaba así más y todo. Porque Dios está conmigo, Dios es el más grande. Tengo a Dios por Padre. Amado hermano, Dios es el más grande. Es una maravilla tener a Dios como tu favorecedor, como el que te acompaña. Tú puedes hablar todo con el Padre Celestial, los asuntos que te preocupan en esta tarde, los asuntos que nos quitan el sueño, el Padre Celestial está por encima. Y si nosotros nacimos en esa familia, porque hemos tenido esa experiencia, nosotros estamos dentro,
somos iglesia. Y la iglesia, Dios la sustenta, Dios la cuida. Estemos reunidos o estemos esparcidos aquí en la ciudad de Miami. Me encanta. Cristo le dijo, Nicodemo, ahí en los versículos que siguen, que no voy a seguir aquí. Cristo le dijo, mira, si tú te lograras meter con el tamañazo que tú tienes, Nicodemo, otra vez en la barriga de tu mamá, y te vuelven a sacarte ahí, tú sigues teniendo el mismo problema. Porque lo que es nacido de la carne, dice, carne es, usted viene sin Dios, usted viene inclinado al mal, usted viene a hacer todo lo que a Dios no le agrada, Dios no está con usted. No es una cuestión física, es una cuestión de conocer al Señor, es una cuestión de nacer espiritualmente y empezar a tener a Dios por Padre. Tú sabes qué cosa, un concepto que a mí me encanta, y tengo mucho más, pero voy a tener que terminar aquí. Efesios, mira en Efesios, mira qué lindo este versículo del capítulo 2 de la epístola a los Efesios, versículo 19, Efesios 2, 19, me gusta a mí. Y nosotros, hay mucha gente también que interpreta a la iglesia como una institución. Las instituciones a veces son frívolas, las instituciones a veces están muertas, pero mira lo que aquí dice el Señor. Así que, dice, ¿están allí? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y miren, y miembros, ¿qué cosa dice allí? De la familia de Dios. ¿Cuánto podemos decir amén a eso? Ah, no, qué bueno ser parte de la familia del Dios omnipotente. Y es muy importante que nosotros nos veamos como familia. Cuando tú ves a los hermanos de la iglesia, los que han nacido como gente extraña, hay problemas. Hay problemas. Jesús enseñó algo muy importante y que yo he comprobado a través de los años. En una ocasión Jesús estaba dando una enseñanza y se apareció uno y le dice, Señor, te buscan tu madre y tus hermanos. ¿Cómo se acuerdan de eso? Y dice Jesús, mi padre y mis hermanos, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Tú sabes qué Jesús estaba enseñando ahí? Que los lazos espirituales, los lazos que unen a los hijos de Dios son superiores a los consanguíneos. Para tristeza nuestra o no, hay consanguíneos que nos han hecho tremendas trastadas en la vida. Y hay gente que nos ha rechazado, y hay gente que nos ha hecho mucho mal, y hay gente de consanguínea que no le interesa tu vida y la mía. Pero el Señor tiene la aspiración que ocurra el milagro del nuevo nacimiento. No lo que se congrega, no solamente cuestión de congregar, sino que seamos iglesia, que es lo que indica que somos familia. Y cuando somos familia, hay lazos espirituales fortísimos que nos unen. Y que hace, amado hermano, que el cielo baje a la tierra y la iglesia sea un cielo. Y hay armonía en el pueblo de Dios. Y usted diga, yo quiero estar con mis hermanos, yo quiero estar con mis hermanos en la fe. Por eso, amado, cuando nosotros no hemos perdonado a alguien, saca a perdonar. Como usted está guardándole el rencor, saca el rencor. Porque el Señor dice que somos una familia. Ahorita cuando tenga la oportunidad, tenemos un brindis ahí detrás. No te vayas rápido. Toma el brindis, conversa con tu hermano y di, voy a conocer o voy a acercar a alguien de esta familia, de Dios. Y voy a decirle, aunque sea, Dios te bendiga. Había unos ciegos, 4 ciegos creo, que le dijeron, ¿usted sabe cómo es el elefante? Dice, no, nunca hemos visto el elefante, no podemos, estamos ciegos. Dice, bueno, te vamos a acercar al elefante para que ustedes nos digan cómo es el elefante. Y entonces le acercaron al elefante a un ciego y dice que le tocó la pata. ¿Cómo es el elefante? Dice, el elefante es como una gran columna, una columna imponente. Y entonces le hace el ciego y otro más y dice, y le coge la trompa al elefante y dice, ¿cómo es el elefante? Dice, es como una serpiente. Y entonces, no me acuerdo exactamente si se lo fue a inventar.
Otro le tocó la barriga por decirle algo. Dice, eso es una... Ah, fue la oreja. Nada. Bueno, sí, uno que le tocó la oreja y dice que fue un gran abanico. El elefante es un gran abanico. Y otro le tocó la barriga y dice una pelota. Todo el mundo tuvo una perspectiva diferente. El mundo tiene diferentes perspectivas de la iglesia porque nos chocan a ver todos los ángulos y todo lo que el Señor hace, y a veces lo más importante de la iglesia, que es Jesucristo. No tienen el mismo fundamento. Entonces, ¿qué tenemos que aspirar? A que usted vea todos los ángulos de lo que es la iglesia, porque nosotros vamos a abrir los ojos y vamos a tener una mejor comprensión y vamos a tener una mejor relación. En otro estudio a lo mejor hablamos un poquito y extensamente de lo que el Señor nos enseña en la iglesia. Tenemos una iglesia pequeña, pero que va a ser grande, y que nunca podemos perder ser familia. Nunca podemos perder ser familia. Vamos a inclinar nuestros rostros. Antes, yo sé que hay hermanos que vinieron también con luchas y con dificultades. Vamos a ponernos de pie como iglesia para terminar en esta tarde de una manera diferente, y después los hermanos nos van a guiar en la alabanza. Pero yo quisiera orar. Estamos muy necesitados, y si hay algún hermano que quiere que oremos juntos, yo voy a orar como otro necesitado, y dice, quiere venir aquí al frente para hacer una oración juntos, venga aquí el que quiere orar conmigo. Y dice, yo tengo una necesidad, yo no sé cuál es tu necesidad, pero Dios sí. Aquí frente a mí vamos a hacer una oración. Tenemos a Nora con nosotros. Muy bienvenida, Nora, Dios te bendiga. Nora es una amiga que el Señor nos ha dado. Cuando se termine el tiempo, no deje de ir a saludar a Nora. Vamos a hacer una oración juntos, porque estamos necesitados de Dios. Yo sé que cada uno tenemos un asunto que nos carga, que nos quita el sueño, una lucha, pero Dios es más grande. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, muchas gracias por esta tarde. Estamos aquí en tu presencia, somos muy pequeños, pero tú eres el Dios de las maravillas, tú eres el Dios que cambia las circunstancias, tú eres el Dios que trae la paz, tú eres el Dios que hace el milagro, tú eres el Dios que provees, tú eres nuestra confianza, tú eres nuestro descanso. Mira, cada hermano de esta familia de Vida Nueva, cada persona que tiene fe y cree que en el siglo XXI todavía tú haces maravillas, todavía tú cambias, Señor, los contextos, cambias las situaciones, todavía, Señor, tú multiplicas, todavía tú levantas, todavía, Señor, tú abres. Pedimos, Señor, que te metas en nuestros asuntos. Ayúdanos, Señor, para poder ser receptivos a lo que quieres hacer. Que las puertas de nuestra vida, las puertas de nuestra casa, las puertas de nuestros asuntos en esta tarde puedan quedar de par en par para la intervención del cielo, para las maravillas tuyas, para la potencia tuya. Señor, yo sé que hay hermanos que han estado en luchas económicas. Necesitamos que tú, que eres el proveedor, abras puertas económicas. Hay hermanos también que tienen lucha con sus documentos. Tú que eres nuestro abogado defensor. Y Señor, que no importa lo que haya pasado tiempo atrás, nos ponemos en tus manos y abre puertas legales, abre puertas para esos documentos en tus hijos. Pedimos, Señor, para los hermanos que están atravesando luchas físicas y que están enfermos. Señor, tú eres el médico por excelencia, tú eres el médico divino y tú conoces nuestros cuerpos. Pedimos, Señor, que des un toque sanador y operes un milagro restaurando los cuerpos físicos. Que tu nombre sea magnificado y al pasar los días podamos testificar y también podamos agradecerte y decirte gracias, Dios, porque me escuchaste, porque me ayudaste, porque me respaldaste. Pero, Señor, concédenos lo más importante, que estemos abiertos totalmente a lo que vas a hacer, para que la obra sea garantizada. Gracias por esta tarde. Muchas gracias.
Gracias, Señor, también por tener a Nora entre nosotros. Gracias, Señor, por tener a Glenda y a Asturias entre nosotros. Gracias por cada hermano que se está acercando a esta familia. Gracias por los que llevan mucho tiempo aquí. Sigue manifestándote entre nosotros. Oramos por Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Vuelva a su asiento, amor. Y Socorro, tenemos a Socorro también. Socorro, Dios te bendiga también. Damos gracias a Dios por ti. Vamos a terminar con una alabanza y después no se vaya rápido.